Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Mi nombre es Ariel y esto es Cultura en Pantuflas. Vamos a ir esperando mientras se va sumando cada vez más gente, muchos por ahí todavía están comiendo, vamos a darle tiempo a que se vayan sumando. Déjenme contarles que se tienen que quedar hasta el final porque vamos a decirles cómo hacer para participar de un sorteo exclusivo. Así que mientras vamos esperando que se siga sumando la gente, ya hay un montón que se van conectando, ahí lo vamos viendo, se está sumando muchísima gente. Les quiero contar que Cultura en Pantuflas es un ciclo que realizamos en conjunto con Fundación Medife y con el Centro Cultural Paco Urondo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y que cuenta con el auspicio de Pantuflas Margón. Así que se tienen que quedar hasta el final porque les vamos a decir cómo hacer para participar de un sorteo exclusivo por un par de pantuflas de Pantuflas Margón. Así que les quiero contar que nosotros vamos a estar todos los jueves por la noche, vamos a estar hablando con diferentes invitados sobre diversas maneras de trabajar con la cultura y sobre cómo la cultura se hace presente en las calles, en la historia y en nuestra vida cotidiana. Los vamos a invitar a conocer a quienes están detrás de diferentes iniciativas y proyectos culturales, pero desde la comodidad de casa y en pantuflas. Así que, sin más preámbulos, vemos que se va sumando ahí un montón de gente que ahí va saludando. Bueno, bienvenidos a todos. Así que vamos a empezar el programa. Les quiero presentar a nuestro primer invitado del día de hoy. Él es Ulises Lanza, que se va a conectar directamente desde Rosario, en la provincia de Santa Fe. Él es abogado, es fanático de los redondos, es docente, da clases de de Historia Constitucional Argentina en la Universidad de Rosario. Así que le vamos a pedir que se conecte, lo vamos a invitar, porque hoy vamos a hablar con él sobre uno de sus proyectos, que es De Historia Somos, con el que nos cuenta la historia argentina, pero de una manera diferente. Así que vamos a ver si está conectado y lo vamos a invitar. Por favor, Ulises. A ver si está ok. Vamos esperando Ulises. Ahí está, ahí aparece, ahí aparece. Ulises, ¿cómo andás? Estaban hablando de mí, estaban hablando de mí. Estábamos hablando de vos. ¿Cómo andas, Ulises? ¿Cómo Bienvenido, estás? ¿Todo gracias. bien? Muy bien, muy bien. Y vos, salud. Te enganché tomando algo. Justo, un gin, Bueno, tranqui, para acá. disfrutar un rato. Salud, entonces. Hay Salud. un brindis. Bueno, muchísimas gracias por dejarnos entrar un poco ahí en la intimidad de tu casa. Gracias a ustedes. Queríamos hablar con vos. Bueno, vos querés contarle a toda la gente, digamos, los que no te conocen, que vayan a tu cuenta, no ahora, que vayan a tu cuenta a ver lo que hacen, lo que haces, porque es No, súper después, porque si interesante. no, Que vayan, nos quedamos solos baja acá el rating. charlando. Claro, Claro. exactamente. Y vos ahí, digamos, contás la historia argentina de una manera diferente, mucho más amena, mucho más entretenida. Pero bueno, la idea hoy Ujú. es conocer un poco, así como vos te la pasás contando un poco la historia de los demás, contar hoy un poco tu historia. Hoy te toca a vos. Bien, Así que hoy vamos a hablar bien. un poco de vos. Y queríamos saber, empezar bien por el principio, digamos, cómo fue ese camino hasta convertirte hoy, digamos, en una mega estrella de las redes, una especie de influencer de la historia. Relativo el concepto de mega estrella, no. Queríamos saber, En ¿vos de dónde realidad, sos? Vos estás en Rosario, pero dónde naciste? ¿De dónde sos? ¿Cómo yo empieza nací en todo? Pergamino. En En Pergamino. Pergamino, provincia de Buenos Aires, sí. Y a los, 18 vine a estudiar abogacía acá y bueno, acá me quedé, ya son casi 14 años, ya 14 años que vivo acá, y bueno, ya casi soy un rosarino por adopción, pero bueno, Ya sos, soy pergaminense, nací sos en Pergamino. en Pergamino. ¿Y qué te acordás porque casi que tenés la mitad de la vida en cada lado, digamos? ¿Qué recuerdos tenés, digamos, Exactamente. de esos primeros años allá en Pergamino? Bueno, ahí cuando vos me comentaste o me preguntaste más o menos cómo empezaba este camino en la historia, bueno, empieza ahí, en realidad, empieza en la cotidianidad de Pergamino, en mi casa, eh, no particularmente que tenga padres que estaban metidos en la historia, ni tampoco una biblioteca arqueada Claro. de tomos enciclopédicos de historia. En ¿Y tus viejos realidad qué hacían? fue mi viejo trabajaba en una fábrica, el obrero metalúrgico, Mirá, y mi vieja es docente, eh, pero en realidad viene por el lado de ellos, el interés de la mirá, ¿por historia, qué? ¿Cómo es eso? pero casi sin que ellos se dieran cuenta.
en realidad. Porque, bueno, esto en realidad lo pensé, me lo han preguntado otras veces, cómo nació este interés por la Claro, historia, y cuando lo relaciono con ellos dos, hay dos aspectos básicos de cada uno de mis viejos allá en Pergamino que me hicieron de alguna manera meterme en la historia. Eh, por ejemplo, por el lado de mi viejo hay una pregunta que quizás si mi viejo obviamente no nos está viendo, porque no entiende, no entiende qué es Instagram, ¿no? claro, Pero, pero si nos estuviera viendo, se preguntaría, yo le pregunté eso alguna vez, porque bueno, eso es un consejo, claro. eso es un consejo para quienes tienen hijos, ojo, porque hasta lo más mínimo puede generar a una influencia a futuro. A ver, El resumo, efecto mariposa. claro, estaba una tarde sentado con mi viejo en el patio y hablando, tendríamos, no sé, 11, 12 años tendría yo, y mi viejo me pregunta, ¿qué debe haber, qué te parece que hubo acá hace 200 años? Me dice. Ahí, y De la ahí nada. arrancó. No, bueno, le tiraba lo que me habían enseñado en sociales, ¿viste? O sea, Claro, y no, acá parece que habían pueblos indígenas y bueno, había un fuerte. Me dice, pero no, acá, me dice mi viejo, acá, donde estamos sentados, en el patio. claro. ¿Qué te parece a vos que había hace 200 años? No poniéndome a prueba, sino Sí, sí, no, por interés. preguntándome. Exactamente. Después hablemos hablado de otra cosa, pero a mí esa tarde me quedó la cabeza andando mal, mal. Sí, sí, sí. Eh, Ángel es tu creo que viejo. ahí empezó, claro, ahí creo que fue el Hay punto gente que los principal. conoce, mira, gente que me parece que ha ido de Pergamino, te conoce. Sí, 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 hay amigos y amigas conectados, sí, sí, sí. Y después, con mi vieja, bueno, mi vieja, yo en realidad, tanto mi viejo como mi vieja tiene abuelos italianos. Pero bueno, los abuelos de mi viejo murieron antes que él naciera, y mi vieja sí tuvo muchos contactos con sus abuelos italianos. Entonces me contaba muchas anécdotas y- y- y ciertos relatos que de alguna manera se iban repartiendo en la familia, y a mí también eso me rompía la cabeza, ¿no? Porque pensaba, Claro, ¿quién era esta gente? ¿Por qué vino? ¿Qué hacían en Italia? ¿Con qué claro. país se encontraron? ¿Por qué vinieron acá y no a cualquier otro lugar del mundo? Entonces eso, aunque no parezca, aunque hoy si le preguntás a mi viejo, a mi vieja, che, no, la verdad nunca le inculcamos nada, inconscientemente ahí, yo creo que ahí empezaron las primeras semillas del interés Claro, por la historia. claro. Y después, digamos, no sé, en el colegio, por ejemplo, ya te interesaba, digo, participabas en los actos patrióticos y te gustaba hacer, no sé, San Martín, digo, o empezó No, la mucho verdad que siempre tengo acá podemos hacer casi una sesión de diván. Nunca pude ser San Martín. Y la única vez que estuve cerca estaba bueno, hay muchos compañeros ahí de la Escuela 2 en Pergamino. mirá, En un acto, lo único más cercano a San Martín era un tipo que bailaba el vals con una mujer cerca de San Martín. Y a lo último sacaron dos grupos y uno era yo, así que claro. ni siquiera Juaniu bien era San cerca de San Martín. Martín. ¿Eh? Juaniu dice que él era San Martín. Era el que te robaba el Juan lugar. es más grande, es más grande que San Martín, Juan, es más grande que San Martín. A San Martín le queda chico. Pero Claro. bueno, él estuvo ahí también, él estuvo ahí también. O sea que, digamos, te armaste de Historia Somos para poder, digamos, reivindicar esa historia que no pudiste, digamos, en el Una colegio, digamos, de revancha, alguna manera. una revancha a la profesora de quinto grado. Claro, No, bueno, y después, hablando un poco más eh, técnico, por así decirlo, yo me empecé a meter con el tema de la Segunda Guerra Mundial. O sea, cuando tipo 14, 15 años, Segunda Guerra Mundial, fue algo que me rompió la cabeza, que creo que es claro, el tema, sacando lo cotidiano de mi viejo y mi vieja, creo que fue uno de los temas como detonantes, claro, que creo que le pasa prácticamente a un montón de gente, que es un hecho que está cerca y es un hecho que tiene aristas que fue una locura y una demencia total. O sea que claro, hay una especie de interés que te va generando. Y después en la historia argentina, ya más llegando a Historia Somos, me empecé a meter por lo que se conoce como generación del 80, ¿no? Esa etapa del país, 1880, 1912, claro, no necesariamente
por una afiliación ideológica con esa etapa, pero sí yo sentí un vínculo raro con esa etapa, o sentía como una especie de atracción con esa etapa. No sé si tendrá que ver, pero ahora 2, 3 años como que me metí en una historia, en la historia de mi historia, ¿no? Me metí en cuestiones genealógicas Mirá, y ¿cómo es todos eso? mis abuelos, sí, y todos mis bisabuelos vinieron en esa época, ¿sí? Entre 1890 y 1893. O sea que había ahí como un tipo de vínculo, Claro, no lo reconocí en ese momento, pero ahora quizás es un círculo que cierra. claro, y como de entender, digamos, cómo era el contexto en el que vinieron, digamos, ellos. Exactamente, exactamente. Es ahí, en esa etapa me metí en lo que es la historia argentina. Y ahora, bueno, se creó esta criatura Claro. monstruosa. Y después vos te viniste de Pergamino, te fuiste para el Rosario y te fuiste a estudiar Derecho, porque vos sos abogado, no sos historiador. Yo soy abogado, no soy historiador, y lo aclaro por respeto, Claro, porque en general me dicen historiador. No, mirá, la verdad, historiador es una carrera que se estudia, hay un montón de gente que le dedica horas, que se rompe todo en la carrera. O sea que no me voy a colgar un título que no tengo. Soy un abogado que habla de historia, claro, y bueno, un poco también cara dura claro. al momento de hablar de historia. Sí, sí, sí. Se está sumando cualquier cantidad de gente, digo, que hay un montón de gente que está saludando, algunos se nos van perdiendo, pero queremos saludarlos a todos. Debe haber mucha gente también ahí de Pergamino, de Rosario. Hay alguien ahí que decía que no, él no pudo ser San Martín en un acto, pero que vive en San Martín, acá en provincia de Buenos Aires. Creo que es lo más cercano ahí que se ve que se Son estuvo. frustraciones que cada uno va canalizando como puede. Exactamente. Y nosotros, por ejemplo, solemos decir que el patrimonio, ¿no? El patrimonio cultural no es solamente aquello que está en los museos, ponele, que no es solamente los Ujú. edificios, sino que hay muchas cosas que son parte de nuestro patrimonio personal, que tienen que ver Sí. con aquellos objetos a los cuales nosotros le damos algún valor especial. Digo, ¿cuál es parte de ese patrimonio tuyo? Digo, esa plaza de Pergamino, ese lugar de Pergamino, algún objeto personal que vos tengas en tu casa. Bueno, hay algo raro ahí. Bueno, raro no. Hay una fábrica en Pergamino, hay una fábrica vieja en Pergamino que quedó en el medio del centro. La historia es larga, pero bueno, porque estaba cerca de los talleres del ferrocarril y demás. Es una fábrica que estuvo siempre abandonada, por lo menos desde que tengo uso de razón. Estuvo siempre abandonada, siempre me llamó mucho la atención. Seguramente si hay gente de Pergamino conocen, es la fábrica Berini, está en calle San Nicolás, la calle principal de Pergamino. Sí, Y había quedado una mole, fue construida en 1896, quedó una mole en el medio del centro, el centro totalmente activo, esa mole claro, totalmente abandonada. Y ahí en ese lugar a mí me empezó a enroscar la historia de ese lugar. Quiénes eran los dueños, quiénes trabajaban ahí, por qué había fundido, había cerrado, por qué claro. estaba abandonada. Y ¿Por qué ahí habían ido es ahí? totalmente, y ahí es donde tomo conciencia del peso que tiene la historia en cuestiones patrimoniales, que no es San Martín y Belgrano. ¿Sí? Claro, Está en todo, en los edificios, en el piso que estás pisando en este momento. Y cuando me preguntan de la importancia del patrimonio cultural, siempre pongo este ejemplo, porque a mí claro, una de las cosas que me detonaron preguntas y que me hicieron hacer preguntas respecto al contexto de ciertos lugares, la historia de ciertos lugares, bueno, me pasó con eso, me pasó con claro. eso. Y, digamos, y en algún momento, digo, todo este interés que vos tenías, medio autodidacta de alguna manera, en algún momento decidiste, bueno, ponerlo, digamos, por escrito en una página, en De Historia Somos, comenzar. ¿Cómo se dio ese Sí. proceso? Digo, ¿cómo se te ocurrió? ¿Estabas en una charla borracho con amigos y dijiste, lo voy a hacer? ¿Cómo No, surge, no, no, digamos? no, bueno, muchos considerarán que me conocen, y no fue justamente en una reunión borracho. En realidad, en el año 2013, yo voy más o menos creando de Historia Somos, en ese momento llamaba Historia Somos. Sí, Pero bueno, en el 2013, o sea, no tenía tiempo, no estaba tampoco muy motivado. Hacía algunas publicaciones, pero muy esporádicas, era una página solamente de Facebook. Y en 2018 digo, bueno, lo voy a tomar como algo en serio, lo voy a tomar como algo, eh, por lo menos como un proyecto a seguir, ¿no? Yo claro, había empezado a escribir,
tiempo atrás columnas de historia en Rosario Plus, que es un medio virtual acá en Rosario. Tengo un muy amigo mío que es periodista, Facundo Borrego, de ese medio, que me dio la entrada ahí. Y básicamente los artículos que iba escribiendo ahí, dije, bueno, pará, acá ya tenemos una Van fuente. gustando. Claro, tenemos contenido creado para lo que puede llegar a ser quizás un proyecto de vuelo propio. Y bueno, ahí nace a partir del año 2018 y fue creciendo, se fue desarrollando. Y se fue convirtiendo en un éxito, digamos, tremendo, porque te empezó a seguir un montón de gente. Y vos, ¿cuándo fuiste tomando conciencia, digamos, de eso y la importancia también de la divulgación que estabas haciendo y la responsabilidad también de algún modo que eso conlleva? Y sí, sí, en realidad, con ciertos seguidores, yo empecé a decir, bueno, pará, se está tomando en serio. Es Claro, decir, no por ejemplo, juega esto. uno de los seguidores, Felipe Piña, que yo no sé Mira, si Facu es. Borrego te está mirando, dicen. Bien, bien, un saludo para él. No sé si lo maneja él, si no, pero digo, bueno, capaz que es una persona que se lo maneja y que está controlando a ver si robo contenido sin dar crédito o lo que Claro. sea, ¿no? Pero un día recomendé un libro de Milcíades Peña, que es un autor, a ver, de nicho, vamos a poner entre comillas. Es un Claro, autor que no es Félix Luna, Alperín, o sea, claro. un autor que está más o menos Ahí está Facu dentro de lo Borrego. que es de los entendidos, por así decirlo, ¿no? Y me puso me gusta y dije, ah, no, pero que me sigue siguiendo, para la redundancia, y voy a Claro. chequear y me sigue siguiendo. Y después hay gente que labura con él, que también me sigue, que likea, y digo, bueno. Y después Rodrigo Lacerna, y digo, bueno, bien, un like del Archivo General de la Nación, digo, bueno, es No la magia juega. de las redes, es la magia de las redes. Y después, bueno, el contacto de Ronda Cultural, que yo ya a Ronda Cultural lo venía viendo eh, y estaba al tanto de la existencia de Ronda Cultural, del Sí, proyecto y sí. demás, la existencia de Fundación Medife. Y digo, bueno, bueno, ya con esto para mí fue como un detonante Claro. la entrevista, porque digo, bueno, alguien vio algo que yo no Sí, veo, sí, porque en sí. realidad es como un hobby. Claro, es que a veces también esta cosa de la virtualidad hace que uno esté como medio solo de un lugar escribiendo y no sabe la repercusión que eso toma después, digamos. Es como una bola que se larga a correr y que uno no sabe cómo termina. Exactamente, sí. Uno también tiene la verdad, la idea de trascender, porque si Sí, sí. no, no lo hace. Si no lo haces. Hoy me preguntaban, che, ¿estás nervioso por lo de hoy a la noche? Y la verdad que uno lo busca lo de hoy a la noche. Poder Claro, hablar de historia, que alguien te pregunte. Si no, digamos, apago todo y me quedo y ya escribiendo y lo está. guardo en el disco rígido. Claro. ¿Entendés? Por ejemplo, digo, a la hora vos de escribir, digo, porque escribís de una forma también muy particular y muy cercana y muy amena, digo, ¿cómo elegís los contenidos? Digo, ¿cómo armás esos contenidos? ¿Pensás en algún público en particular o te sale a vos escribirlo así? Digo, ¿cómo es ese Mirá, proceso? a mí me pasa digamos, la estructura del texto y la forma de escribir el texto queda desestructurada, hasta a veces un tanto descuidada, pero hay como una estructuración, por así decirlo, doctrinaria del texto Claro, que lleva un tiempo. Es decir, Instagram tiene 2200 caracteres. Yo tengo que explicar cosas de 2200 caracteres que obviamente o algo siempre va a quedar afuera o algo está claro, incompleto. Pero fuera de los 2200 caracteres, yo capaz leí 3 horas, por claro. ejemplo, para hacer esto. Yo me acuerdo el más inmediato, uno de Francisco de Miranda, que es un Lo tipo que hizo leí. de todo, ¿no? Entonces para leerlo. Entonces, creo que, obviamente en el día distribuido, ¿no? No me clavé leyendo, pero capaz que estuve 5 horas para Claro. hacer un texto, que ya de por sí va a ser incompleto, porque no te va a quedar completo, y vos decís, ah, bueno, este flaco hizo, copió, pegó, no, como que hay mucho No, laburo no. atrás. Claro. Y después trato de pensar, y en este caso otra vez lo vuelvo a tomar, trato de pensar cómo se lo explicaría a mi viejo, Claro. O que sea, no, volvés a esas que no, charlas de pibe. tal cual, que no solamente no le interesa la historia, sino que tampoco cree en la historia, porque un día yo me desasno, le digo, le explico, y me dice, ¿y vos cómo sabés que dijo tal cosa San Martín?
¿no? O me dice, claro, me dice, mira, San Martín mucho no se lo habrá jugado porque no murió en el campo de batalla, así que mucho. Entonces, vos decís, pero flaco, hay una ciencia que se llama historia, análisis documental, o sea, no me hagas esto. Bueno, entonces tomo ese patrón como, bueno, le estoy explicando a él. ¿Entendés? Claro. No me interesa a mí hacer historia para historiadores, hacer historia Esto de para tu nicho. viejo. Para quien no le interese mucho la historia y quizás, digamos, a mí lo que me genera quizás lo que me significa un mayor logro es que alguien que quizás no le interesa mucho la historia o la conoce pero medio de oído, Claro, se cope digamos, el historiador de nicho no me interesa, o sea, historia de nicho la hago en el nicho. claro, En el Centro de Estudio de la Universidad Nacional de Rosario, de Estudios Históricos de la Facultad de Derecho, lo hago ahí, claro. digamos, para abrirme no sé, un perfil y ser, no sé, Noemí Goldman, Marcela Ternavasio, ¿eh? No, ya existen, ya lo Claro. hacen. Darío Barrera, o sea, yo trato de que, de alguna manera, charlarlo así, que Claro. el texto sea como algo charlado. Y aparte haces algo ahí también que es muy interesante y que por ahí es también esto que engancha, que es contextualizar a esos personajes de los cuales hablas, que no son como superhéroes, ¿viste? No son los caballeros del Zodíaco, no es Batman, ¿viste? Son personas de carne y hueso que van teniendo Tal una cual. historia y que tuvieron una lucha y que hubo un proceso y que había un contexto. Digo, es muy importante eso también. Es así, porque en realidad fueron hombres como hombres y mujeres como cualquiera de nosotros. Es Claro, decir, cuando te lo meten en un busto y te lo llenan de bronce, te lo quieren alejar, pero la idea no es claro, que se aleje, ¿no? La idea es que esté acá y que Belgrano tenía 3 millones de dudas y que San Martín, no sé, era mal hablado. Una vez uno me acuerdo que se indignó, una persona me acuerdo que se indignó porque hay una arenga muy conocida de San Martín, en donde le dice a los soldados que van a pelear y si se quedan sin armas, pelearán igual, y si se quedan sin comida, irán sin comer, y si se quedan sin ropa, irán a pelear en pelotas. ¿Cómo puede ser? San Martín no dijo en pelotas, ¿cómo? Sí, decía en pelota, y San Martín iba al baño claro, también. claro, no iba a No, pelear no en es traje y corbata, ¿viste? exactamente, ¿no? Pero esto no significa tampoco, y esto también me gusta aclararlo, no significa un ataque a la historia formal. O sea, No, no. de hecho hoy lo estábamos comentando, no sé cuándo va a salir la edición, pero por el año de Belgrano yo escribí un texto para la Academia Nacional de Historia y cuando la Academia Nacional de Historia me, me notifica de que el texto fue admitido, me sentí recontra realizado. O sea, yo no reniego Claro. los sectores intelectuales de la historia, pero creo que se puede abrir más, acercar más la historia, contando que Sí, eran personas como y de, nosotros. y de alguna manera, digo, es como ampliar el nicho, digamos. Es gente que por ahí no le interesaba la historia y que gracias a esto que vos haces se interesa y después puede andar en cosas más específicas, que es lo que hace la academia. Totalmente, totalmente. Así a mí a ver, no me sirve o no quiero, mejor dicho, que la historia sea una cuestión críptica, ¿sí? Que la manejen unos pocos, en una Claro. mesa, lúgubre, personas Cinco tipos con ahí, ¿viste? canas. Claro, o sea, no me interesa la clandestinidad de la historia, a mí me interesa que todos sepan la historia. Y Claro, después, si vos querés andar, fantástico, te querés ir a leer, no sé, Jorge Gelman, que claro, analizaba todo el aspecto económico de Rosas, está buenísimo, ¿no? Pero primero saber quién es Rosas, por claro. No ejemplo. entres por ahí. Ya, ahí estaban diciendo que sos como una especie de Claro. mediador de la historia. Y es la idea, porque, a ver, tampoco me interesa banalizarla, ¿sí? Me interesa despertar interés. Después que el Claro. interés salga para donde quiera. Si sale No, para bibliografía y querer leer más, buenísimo. Y si no, bueno, queda ahí. claro, y banalizarla tampoco, porque aparte vos escribís de una manera muy sencilla, pero también cuando citás fuentes, citás, y a veces son en un lenguaje que a veces es casi inentendible, ¿viste? Porque son textos muy Sí, antiguos y es muy. O sea, no es que la sí. banaliza, simplemente es contarla de otra manera. Tal cual, tal cual. Y de hecho, cuando ven la fuente, yo digo, bueno, esto no tiene fluidez. La gente, pero bueno, yo también soy como un enfermo de la fuente. O sea, yo Claro, respeto la fuente, para mí la fuente le da robustez al texto. claro. Y bueno, está redactado en un castellano antiguo y bueno, es fuente.
Claro. Pero bueno, ahí haces una mezcla que está muy buena. Ahí dice, ojalá los docentes, ahí comenta, dice, ojalá los docentes tendrían ese criterio. Y ahí alguien te pregunta, dice, ¿qué libro recomendás para empezar a leer historia argentina? Por ejemplo, alguien como que no está muy metido, digamos, ¿por dónde arranca? No, bueno, en realidad también, porque también empiezan las acusaciones, ¿viste? Por PM, ¿no? Mirá qué viejo que soy, por PM, en los viejos foros, Ahora hay por TikTok. DM, sí, claro, me mandan un ICQ y me matan, ¿no? Empiezan la calle de vos sos radicheta, a mí me dijeron radical, peronista, rosista y antirrosista. Quiere decir que Claro, voy bien, claro, tengo parejo. una posición, claro, tengo una posición tomada al respecto, pero quiere decir que esas acusaciones quieren decir que voy bien. Claro, Y esto me pasó cuando recomendé como primer libro, como libro para meterse, Breve Historia de los Argentinos de Félix Luna. Félix Luna es radical, no me importa el radicalismo. Vos me estás claro. preguntando, ¿qué libro te puede parecer ameno para meterme? Y te digo, Breve Historia de los Argentinos de Félix Luna. Eso ya me pasó, pero lo vuelvo a recomendar, no me importan las acusaciones, No te importa nada. porque me parece que es un buen libro y es un buen autor. Un autor que llegó a esos estratos formales, porque ha Claro, estado en la Academia Nacional de Historia, porque tiene la revista de historia más importante del país, y a la vez le pegaron también, porque fue de los primeros que la acercaron, ¿no? claro. Quizás no con el lenguaje que uso yo, pero fue el primero que de alguna manera metió la historia en la calle, Sí, por lo bueno, menos en para su mí. tiempo, digamos. Totalmente, totalmente, o Pepe Rosa, pero bueno, Pepe Rosa, lo de Pepe Rosa tiene más, quizás un vuelo un poco más amplio, porque es un Claro. revisionismo y demás. Pero bueno, para mí ese es el libro, Breve Ahí Historia de decía los alguien, Argentinos, de Félix alguien decía, Luna. digo, mientras no te digan si payo vas bien. Eh, le queremos decir No, igual no ahí tengo ocupaciones de Cipayo todavía. Le queremos decir a todo el público que nos está mirando, que están haciendo un montón de comentarios, a veces no llegamos ahí a leerlos a todos, que se queden hasta el final porque le vamos a contar, hay un sorteo de pantuflas Margón que auspicia el ciclo, que después le vamos a contar bien cómo hacer para participar. Pero bueno, ahora te propongo un pequeño jueguito, Tengo, ¿sí? Sí, yo tengo puestas las pantuflas. No, sí, no las puedo mostrar porque puedo hacer un desbarajuste de enfoque del cual no, quizás no lo no. podemos recuperar nunca más. No, y a veces Pero por las algo tengo te acá, caes para atrás. Llegaron las pantuflas no, Rosario, no. llegaron bien, calentitas. Llegaron bien, llegaron bien, le pasamos alcohol, con toda esta Perfecto. paranoia que hay, Sí, sí. y las tengo puestas y están bárbaras. Hay alguien que pregunta qué te parece Carlos Altamirano. Carlos Altamirano, mira, no estoy tanto metido en la obra de Carlos Altamirano, porque también vos sabés que me pasó una vez que una persona no podía entender que yo dijera no sé, o que yo dijera no conozco a ese autor. Claro, ¿cómo Y vas a decir? claro, la cantidad de cosas que aprendo en Historia Somos, con la gente que comenta, que Claro, discute, yo veo todo porque todavía el perfil tiene un tamaño, por así decirlo, que es controlable. Entonces yo claro. veo todo y aprendo. Bueno, Carlos Y se arman Altamirano, unos lo debates anoto. tremendos. Se unos debates tremendos y uno a veces sabe dónde ¿Cuál, se dónde va a armar el tocar? Ya, debate. ya le encontraste ahí la Bueno, vuelta. te la dejo y me voy. ¿Eh? Claro. Pasa. Hay Hay, muchos, hay- hay ciertos temas que no, es impresionante. claro. Hay muchos están preguntando que quieren las pantuflas autografiadas por Ulises, así que por ahí te vamos a mandar para que nos firmes algunas Por pantuflas. supuesto, por Te iba a decir, supuesto. digo, El día de mañana valdrá muchísimo. te iba a proponer este pequeño jueguito, digo, imaginemos, no sé, que de repente te encontrás con un auto con el DeLorean de Volver al Futuro y tenés la posibilidad de viajar al pasado. ¿A dónde te Sí. gustaría, a qué época te gustaría viajar? Imagino que más o menos me lo comentaste. Sí, bueno, ahí es cuando yo me metí. Ahí, por ese espectro, por así decirlo, cronológico, temporal, es por el que me metí en la historia. Hoy, la verdad que me iría a cualquier punto del siglo XIX, de la historia argentina, ¿no? Ajá, Hablando de historia argentina, ¿no? No quiero aburrir con historia de mi historia, porque si fuera por mí, me iría a la Italia del 1800, donde estaban los Lanza allá, ¿no? claro. Pero hablando de historia argentina, bueno, haber vivido, no sé, mayo de 1810 es todo un tema, ¿no? Y Ahí haber vivido el, pispeando a ver qué el, pasaba. el fascismo,
haber vivido el rosismo también, aunque bueno, como pergaminense con Rosas no me hubiese ido muy bien porque fue Claro. bastante maltratado, Pergamino, ¿no? Pero bueno, todos la maltrataron a Pergamino, lamentablemente. Pero bueno, en cualquier momento del siglo XIX yo creo que va perfecto. Por lo que sé también, capaz te hubiese gustado estar quizás ahí en La Plata cuando empezaron los redondos, sé que sos muy fanático de los redondos también, yo también. Me gustan, me gustan. Vos sabés que bueno, ahí estaba Juani, que estaba ahí metido en la charla. Eh, Él a los 10, a los 12, a los 14 y a los 16 me trató de meter los redondos y no pescaba. Y me agarró de grande. Y Claro, creo que es una gran banda para vos agarrarla de grande. ¿No? Porque sí, si sí. estás adolescente, si vamos a los redondos, por decir vamos a los redondos, y te abstraes de lo que es el indio, ¿no? Y lo que escribe, y lo que sostiene, y que díganme que es careta, que todo lo que quieran, no me importa, No ¿no? importa. Yo Pero te banco, vamos a pelear juntos con San Martín bien, Belgrano bien, y el Indio. que viva el Leluar, se lo merece, cada centavo que Claro. se ganó. Pero sí, me agarró de grande. Y fanático es un término que me asusta, pero bueno, que podría aplicarse. Es otro momento que me iría con un DeLorean, me iría a Huracán, me iría a River, me iría ahí, me iría ahí. Lindos, lindos momentos, lindos momentos, lindos momentos. Y te quería contar ahí, alguien quiere el cuadro que tenés ahí, que dice que le encanta el cuadro, y otro que pregunta cuándo un compilado de escritos de Ulises. Bueno, el primer punto lo pintó la talentosa de mi esposa, el cuadro. Ah, mirá vos. Somos muy autodidactas. Yo escribo historia y no soy historiador, ella pinta cuadros y no estudió pintura, hacemos lo que nos parece, ¿no? El compilado de escritos, no sé, es como que también, bueno, no sé, no hay tampoco una editorial, ¿no? Si una editorial Bueno, viene y me dice, ¿escrito? Dale, tengo material, estoy escribiendo de Belgrano porque este año es el año de Belgrano, o sea, material hay. claro. Lo que faltan son financistas, diría Bueno, Darín. sí, 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 con otra parte adelante, pero no importa. No Eh, importa, no importa. sí, sí, ahora no importa. Otra cosa que te iba a preguntar, digo, viste que por lo general en la escuela, digo, nos enseñan, y por ahí que es lo único que queda, digo, no sé, San Martín cruzó los Andes y Belgrano creó la bandera. Y listo, y ya con eso ya estamos, digo. ¿Por qué pasa eso? Digo, ¿por qué nos cuentan la historia, digo, tan acotada, descontextualizada? Digo, vos hablás mucho de San Martín, de Belgrano, de muchos personajes, y tiene una historia enorme, Totalmente, enorme, sí. enorme, Sí. enorme. Y digo, yo por ejemplo me acordaba de San Martín y te leía, digo, San Martín la cantidad de veces que estuvo al borde de la muerte. Digo, fue un tipo, digamos, Totalmente, es más, casi podría totalmente. decir que el hecho de que sigamos hablando de él, de alguna manera venció la muerte. Digo, no, Y la creo, trascendió, ¿no? Lo claro, que pasó el 17 de agosto de 1850 fue que, bueno, empezó a transitar la inmortalidad del tipo. No murió. Eh, claro, Creo que una vez lo abordé el tema de las muertes de San Martín. Podría haber muerto tranquilamente, no sé, 10 veces, ¿no? E sí, inclusive muchas veces antes de llegar a América, ¿no? Cuando él era integrante del ejército español, y cuando España peleaba por su independencia contra las fuerzas napoleónicas, estuvo 3 veces a borde de la muerte. Pero en serio. pero ¿cómo fue? Y ahí alguien dice que Martínez debería estar orgullosa de vos. No sé si era alguna profesora tuya, alguna maestra. Martínez. Con Martínez la hacía renegar. Le hacía algunas cosas que no importa decir, pero la hacía renegar históricamente. Le decía algunas Ok. cosas que la indignaban y bueno, pobre Martínez. Pero bueno, pues retomemos ahí San Martín, digo, me decía, estuvo varias veces porque él estaba en España, digo, en varios combates a punto de morir, digo, contaros un poco esa historia, digo, porque hubo más de un sargento Cabral, de alguna manera. Totalmente. Él en realidad estuvo 2 veces en batalla en España contra los franceses, que a la vez la invasión francesa fue la que motorizó el 25 de mayo de 1810, ¿sí? Pero ya ahí nos iríamos por las ramas. Cuando Napoleón, estoy hablando del verdadero Napoleón, ¿sí? No un Napoleón que es creación de los medios reciente, que no me cae para nada bien. Estoy hablando del Napoleón francés, del verdadero Napoleón.
Y cuando toma España, y San Martín es parte del ejército español, bueno, ahí tienen dos grandes batallas, en donde San Martín es herido, ¿sí? Y en donde, bueno, yo me acuerdo de algo que escribí, uno de los soldados que lo salva se llama Juan de Dios, ¿no? Entonces, como que es, es todo un mensaje. Yo sinceramente no creo en nada, pero en la literatura el nombre hacía un lindo juego de Claro. palabras. ¿Sí? Casi 2 veces en batalla y una vez cuando le robaron, él iba de Valladolid a Salamanca llevando los sueldos para sus soldados y Tipo bueno, los sueldos así en una valija. tranquilo, una valija, ¿viste? Estilo fines de 1700 Claro. y bueno, lo roban, lo dejan muy mal herido, de hecho se alejan porque creen que lo mataron. Y bueno, después lo salva un religioso de uno de esos pueblitos entre Valladolid y Salamanca. Y bueno, después lo tenemos acá Claro. haciendo lo que ya sabemos que hizo, que en la historia somos, también contaba que era un agente inglés. No me, La gente de no me consta, inteligencia. no me consta. Tiene mucha lógica el argumento, ¿no? Hay Claro. muchas piezas que vos decís, bueno, si vos vas encajando cosa con cosa, vos decís, bueno, No, de alguna manera sucede. Pero pero de alguna bueno, manera había algo también raro que él era, digamos, como él peleaba para el ejército español, para los realistas, y después viene para acá y pelea en contra de aquellos con los que había peleado juntos, de alguna manera. claro, porque su padre Juan era un soldado español, era un militar español. De hecho, San Martín nace acá porque el padre estaba asignado desde España a una misión acá. Claro. Se me hace de pedo también. Bueno, parece que es hijo de su padre o hijo de un alvear. Bueno, también esas discusiones que hay con San Martín. Y después cuando a su padre lo trasladan a España, él se va con toda su familia. Y se convierte, y es un español, o sea, nace en Yapeyú por una circunstancia, que es una circunstancia casi una bendición, porque es nuestro, Claro. pero bueno, va a España porque es el hijo de un español, ¿no? Y se convierte en un español más. De hecho, eh, en algunas crónicas se recoge que tenía un acento muy andaluz al momento de hablar San Martín. Claro. El tipo creció en España y se convirtió en un integrante del ejército español y bueno, combatió para el ejército español. Después, él tiene un año, y acá empiezan las conspiraciones mal, él tiene un año que deserta, él se va, deserta no, porque quizás uno que esté involucrado en los conceptos castrenses se horroriza, él renuncia al ejército español y se va un año a Londres. Y en Londres conoce a Francisco de Miranda, que lo habíamos nombrado un poco más Sí. temprano. Francisco de Miranda forma la Gran Logia Americana, una idea digamos, una logia que apoyaba la idea de la independencia de Sudamérica. Claro. Vuelvo a abrir los paréntesis conspiranoides. Algunos dicen que era para instalar la influencia inglesa en el suramericano. No lo voy a negar ni afirmar, Claro. ¿no? Porque me parece también muy, muy posible porque los ingleses nunca dieron puntada sin hilo en la historia. Eh, bueno, y ahí, claro, y ahí San Martín comienza a conocer a Alvear en Inglaterra, comienza a conocer a muchísimas personas, a Miranda, por supuesto, y se empieza a meter en la idea de, algunos te dirán, independizar el territorio americano, y otros te dirán, independizar el territorio americano para De dejarle allanado España. el camino, claro, de España a los ingleses. Claro. La cuestión es que, bueno, él se vuelve en 1812 y, bueno, todo lo demás es historia, ¿no? Ya Claro. lo conocemos con la Logia Lautaro, que eso también es mucho de la escuela, Logia Lautaro. No te explican que Lautaro era un integrante de una estirpe de pueblo originaria. No, Logia Lautaro. ¿Por qué? Porque Logia Lautaro. Claro, y Hay decís, muchos, porque yo ¿qué era la toda la logia escuela, ¿no? Lautaro? Es decir, era un masón, ¿viste? Decir, ¿qué pasó ahí? Es decir, Claro. no terminás de entender nada. Y después digo, otro personaje, hablando de esto que hablábamos antes, que es el año de Manuel Belgrano. Manuel Belgrano también parece que un día el tipo estaba ahí, no sé, y cosió una bandera, hizo la bandera y se murió. Y ya está. Digo, Ah, era un personaje Belgrano, la verdad increíble, que con una visión increíble, con muchos padecimientos de salud que tuvo que superar, digo, y a pesar de sus padecimientos de salud, hizo todo lo que hizo con apenas 50 años. sí, no, 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 es increíble. Belgrano es un tipo integral, porque estuvo en su faceta de militar, en su faceta de diplomático, estuvo jugó para la corona, porque fue funcionario de la corona,
jugó en la independencia para rendirle lealtad a Fernando VII, después jugó en la independencia para que verdaderamente seamos independientes. La verdad que el tipo, en 50 años, y esto yo siempre digo que es una desventaja que él tiene contra San Martín, porque San Martín tuvo mucho más tiempo vital de aclarar cosas, de escribir, bueno, en cuanto a escritura, Belgrano escribió un montón. De hecho, el texto este que yo te estaba comentando para la Academia Nacional de Historia es la vida de Belgrano a través de sus textos. Me parecía fantástico que hable Belgrano de Belgrano. No tengo yo autoridad para ir de Belgrano. Aunque también estoy de alguna manera ya promediando un libro de Belgrano, que también lo que faltan son financistas. Pero bueno, fuera de esto, el tipo, la verdad que como funcionario de la Corona, del Consulado de Buenos Aires, que era un organismo netamente económico y comercial, el tipo tenía unas ideas que vos decís, pará, este flaco, o sea, veía mucho más allá. Ahora, veía para los intereses de la corona. A ver, lo contextualizamos. El tipo era un funcionario de la corona española. Claro. ¿No? La corona española. Pero eso es lo que yo trato de entenderle a la gente. Hoy, y a mis alumnos también en la Facu, hoy a nosotros nos parece normales un montón de cosas, pero en ese momento no. Claro. No voy a decir que estaban muy amargados al momento de la independencia, como se dijo en un momento, o que estaban muy tristes. Pará, no. Lo que quiero decir es que era gente que tenía 300 años de dominación española, entonces no le podemos venir a decir a Belgrano, no, pero él quería que sigamos siendo vasallos de Fernando VII, el rey de España. ¿Y qué querés? Si hace 400 años que está la corona española, hoy desde 2020 en casa, claro, yo hoy con las pantuflas, te puedo decir, Belgrano, pero la gente, o mejor dicho, estos próceres, son próceres en sus circunstancias, en sus contextos, ¿no? Que el contexto nunca justifica, porque si empezamos a decir que el contexto justificamos cualquier atrocidad, todo. Pero el contexto te ayuda a entender a la gente que vive. ¿No? Entonces, retomando, porque yo ya había advertido que me voy por las ramas, Belgrano me parece un tipo sumamente integral porque tuvo ideas en economía, ocupó puestos políticos, puestos militares, y cuando se tuvo que poner la jeta en Europa, en 1815, cuando nosotros nos desbandábamos porque no sabíamos para dónde íbamos, y se tuvo que ir a buscar alguna especie de aval de las monarquías europeas, fueron él y Rivadavia. Entonces, el tipo también tiene una faceta de diplomático, que también la tuvo con Paraguay, que la verdad me parece un tipo sumamente admirable, que reducirlo a la banderita, te diría que la bandera es casi una circunstancia en la vida de Belgrano. Es casi lo de menos, es casi lo de menos. Sí. Hay mucha gente que está queriendo poner plata para editar el libro. Hay gente que está pidiendo inversores, gente que quiere poner plata para editar el libro. Bien, bueno. Veremos qué pasa. Todo bienvenido. Un pequeño ping-pong, un poco porque ahí alguien me preguntaba cuál era tu prócer favorito. Si tuviese que elegir un prócer, ¿con quién te quedas de un prócer de la historia? No, Belgrano, pero con Belgrano. Sin pestañear. Todo bien con San Martín, todo recontra bien con San Martín, pero Belgrano puso todo, lo puso acá y se murió por lo que hizo. Y se murió en la pobreza absoluta. Olvidado. La pobreza absoluta, totalmente olvidado. De hecho, el día de su muerte fue un día complicado. Fue un día que Buenos Aires tuvo 3 gobernadores en un solo día, ¿no? Ya venimos con esa situación casi endémica de tener muchos gobernantes por poco tiempo. Cada tanto pasa. Y murió el 20 de junio de 1820, nadie le dio bola. Pero bueno, tampoco le dieron bola porque Belgrano, nuevamente digo, fue un tipo en su contexto. Y fue un porteño, nació en Buenos Aires, trabajó en Buenos Aires, formó parte de la Junta de Buenos Aires y siempre tiró para Buenos Aires. ¿Le vamos a decir unitario a Belgrano por esto? No, sería muy injusto, ¿no? Sí. Pero en su tiempo él estuvo en las divisiones
de su tiempo. Sí, sí. Y después hay una revalorización de su figura. Pero aparte, digo, era un tipo que hablaba de la educación de las mujeres cuando nadie hablaba. Digo, hay alguien ahí también que te preguntaba sobre la amistad con San Martín y otro que decía que además Belgrano mandó a River a la B. Pero bueno, eso me parece que era un bostero también ahí, compañero. Eso es lo que me parece más maravilloso de Belgrano. Más maravilloso, pero es otro Belgrano. Es otro Belgrano que también quiero mucho y que Sí, también sí, yo está entre mis también. preferidos. Sí, sí, Que también está entre absolutamente. mis preferidos, pero en otro ámbito. Sí, más al presente, digamos. Sí, 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 sí. Bueno, Exactamente. le queremos avisar a toda la gente que vayan haciendo, si quieren hacer preguntas, nosotros ahora vamos a sumar algunas preguntas del público. Eh, algo que quería retomar, que antes justo hablabas de este momento de pandemia y de tirarle alcohol a las cosas y que un poco reconfiguró todo. Eh, Pensaba, digamos, en esto de la cultura relacionado a la salud. Digo, así como pensaba, digo, en algún momento, digo, era impensado hace algunas décadas atrás, por ahí, no sé, ibas al médico y que el médico te mandara a hacer actividad física. Digo, eso Sí. capaz que en algún momento era impensado y hoy es casi una obligación, es casi lo primero que te pregunta y si le decís que no hace, te manda a hacer actividad física. Digo, ¿qué te parece, digo, en este sentido, la cultura, digo, participar de actividades culturales en relación a la salud? ¿Cómo ayuda a la salud? Digo, el leer, el ver una película, el participar en un museo, el participar de Historia Somos, digo, ¿cómo eso hace Sí, a sí. nuestra salud? Pero en realidad, por lo menos para mí, muchas veces es terapéutico. Quizás frenar un poco, leerte un libro. No voy a ser tan papista de decir leerte un libro de historia, ¿no? Yo, De lo que yo sea. creo que el último gran libro que disfruté fueron las Memorias del Indio. Eh, Sí. no fue. No. Te podría decir, no, sí, la formación de la élite terrateniente de Roy Ora. Bueno, sí, pero sería caretearla y es lo que justamente no me gusta. Yo creo que ponerte a leer y ponerte a ver una película, si bien el cine es uno de mis puntos flojos, es salud, totalmente salud, porque te libera. Yo tengo un trabajo que tiene muchas aristas estresantes Claro. y muchas veces un buen libro, ponerte a escuchar música, meterte cultura en el cuerpo, te sana, te aliviana, y creo que en esta época mucho más, en esta época de encierro, es una válvula de escape. Claro. Bueno, ahí vamos viendo algunas preguntas también del público. Algunos te preguntan qué opinas de Felipe Piña. Mm. Felipe, allanó el camino, Felipe Piña. Felipe Piña y Daniel Balmaceda. Claro, Son dos personas que no voy a decir que estoy acá por ellos, pero sí que quizás hay un interés en la historia que obviamente lo alimentaron ellos. Es decir, ellos eh, abrieron un campo de acción que está muy bueno, un campo de acción en el que está metido Historia Somos. sí, 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 Ahora, si tengo que hacer, digamos, una investigación histórica, quizá uso otras fuentes, ¿no? claro, Pero vos sabés lo que me dicen de Piña, que yo esa cosa no lo soporto, que me dicen, Piña es meramente un divulgador, es un contador de anécdotas. Y son los mismos que te dicen que AC/DC hace 40 años que está haciendo la misma música. Dale, hacete una banda, tocá la música claro, de AC/DC y y mantenete vigente 40 años. O claro, sea, ¿qué digo? Hacete un contenido como produce Piña, hacete libros y y que hacete te lean, famoso, si es fácil. Si es claro, meramente divulgar, si es meramente contar anécdotas, dale, imitalo. No, 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 la verdad que el flaco es verdaderamente una locomotora en este camino de, bueno, de alguna manera acercar la historia a la gente. Totalmente, Ah, sí. otro ahí pregunta, ¿cuál es el personaje de la historia argentina menos valorado, digamos, para vos, digamos? Bueno, a ver, hay muchas facetas de Belgrano que no se valoran, pero bueno, no vamos a ser tan fanáticos de hablar eh, solamente de Belgrano. Hay personajes que no son tan valorados, como por ejemplo, y acá me van a matar, porque en Historia Somos hay mucha gente que le copa mucho Rosas, y me van a matar, pero hay algunas cosas de Lavalle
de Juan Lavalle, que de alguna manera están eclipsadas por el desastre que fue Lavalle políticamente. Claro. Es decir, Lavalle era conocido como la espada sin cabeza. Es decir, un tipo que cuando combatía lo hacía muy bien, pero cuando tenía que usar esto era un desastre. Claro. Es un tipo que, manipulado por los sectores unitarios, un tipo que quizás después del fusilamiento de Liniers protagonizó el segundo fusilamiento, iba a decir fusilamiento irracional, ¿no? Como si hubiese fusilamiento racional, ¿no? Pero con Dorrego el tipo abrió una situación de caos y de anarquía total, ¿no? Claro. Pero la verdad que como guerrero de la independencia americana, Lavalle fue verdaderamente un referente, ¿sí? Claro. Bolívar le reconocía, San Martín le reconocía sus dotes militares. Bueno, y ese aspecto de Lavalle muchas veces no es muy valorado, ¿no? Claro. Y otro que me parece un caso mucho más emblemático, que por suerte en los últimos años fue cambiando, fue Güemes. Güemes durante muchísimo tiempo. A ver, nosotros somos de la zona central y el sur. Güemes, no sé, era un equipo del norte. Claro. General Güemes. O sea, pero vos vas al norte y todos saben que es Güemes. Y todo es Güemes. ¿no? Todas las plazas son Güemes. Todo. Lo que pasa es que, exactamente, pero, y Güemes ahora empezó a partir del 2016, quizá un poquito antes, a ser revalorizado, pero durante mucho tiempo la verdad que fue minimizado y fue muy injusto. Te hago la última del público, así porque nos vamos a quedar sin tiempo, antes vamos cerrando. Alguien me pregunta, ¿la historia la escriben los que ganan? ¿Esto es así? La historia la escriben los que tienen el poder de escribirla, ¿sí? Claro. Pero a veces los débiles, mientras quizás el que tiene el poder tiene una imprenta gigante, hay un débil con un lapicito y un papel que a veces hay que escuchar, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de Mitre, ¿no? Mitre fue el que escribió la historia de los que ganaron, ¿no? Claro. Pero hoy si nos ponemos a hurgar, con Mitre estaba Adolfo Saldías, que fue uno de los primeros autores que decían, che, pará, Rosas, tuvo algunos puntos flojos, pero pará, no es el tirano sanguinario que Mitre te dice que es. Entonces, la historia la escriben los que ganan, pero si le pones un poco de ganas, hay otra historia. Y por ahí alguno puede ir a De Historia Somos y ahí también encuentra una historia diferente también. Bueno, puede ser, porque que, bueno, Ulises, vamos llegando al final, no me quiero quedar sin tiempo, te quiero agradecer muchísimo por compartir este rato con nosotros, por dejarnos entrar un rato en tu casa. No, y antes de despedirnos, quiero decirle, digamos, a toda la gente que nos está viendo y que nos preguntaba por las pantuflas, que apenas termina la entrevista pueden ir a nuestro feed de rondacultural.org y ahí van a ver cómo participar de unas pantuflas como esta, que son como las que vos tenés, tremendas pantuflas de Margón, que creo que si San Martín se iba con esto a los Andes, la pasaba, liberaba toda América completa, liberaba España. Sí, te van a durar 50 años esas pantuflas. Así que queremos agradecerle a Pantuflas Margón, participen del sorteo. Queremos agradecerle también a Fundación Medife que nos apoya, que hacemos este trabajo en conjunto junto al Centro Cultural Pacurondo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Y no me quiero olvidar de agradecer a todo el equipo de Ronda Cultural, que yo ahora estoy hablando con vos, pero hay un equipo enorme atrás de gente que hace, a vos te estuvieron volviendo loco ahí también por teléfono. No. Tremendo equipo. En realidad no es que me volvieron loco, pero vi, gente muy grosa, que sabe lo que hace, que le gusta lo que hace. Yo hablé con Malena, pero estuve en contacto con mucha gente de Ronda. La verdad que es fantástico. Y los que vienen también. O sea, la verdad que es un proyecto que entusiasma. Sí, así que bueno, los vamos a estar esperando a todos los jueves. Vamos a estar conversando todos los jueves a las 22 con un montón de personas, hablando un poco sobre la cultura, cómo trabajar con la cultura, cómo eso está presente en nuestra vida y en nuestra vida cotidiana. Así que te agradezco, Ulises, muchísimo por habernos acompañado. Gracias a toda la gente que participó, que nos llenó de preguntas, y los esperamos a todos el jueves que viene en otro capítulo de Cultura en Pantuflas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.